Bueno, bienvenidos a las charlas que vamos a tener este fin de semana. Entonces, en primer lugar, quiero dar gracias al Concello de Vigo, en concreto a la Consellería de Participación Ciudadana, por cedernos este local. Aprovecho también para dar gracias al técnico de sonido y al conserje y a la ayudante que está aquí, que es la que está abriendo la puerta, porque, bueno, pues somos un equipo y entre todos logramos estas cosas, ¿no? Luego, bueno, por último, también, bueno, daros las gracias por estar aquí, evidentemente, y presentar al ponente. Se llama, bueno, es Andrés Traistaru, él es psicólogo, estudió psicología en Elche, luego en Madrid, en Alcalá de Henares, hizo la parte sanitaria, y ahí en la Universidad Francisco de Vitoria se dio cuenta de la importancia del, bueno, del enfoque sistémico dentro de la psicología. Actualmente en Madrid se está especializando en trauma psicológico en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, lo que es el abuso infantil, distintos tipos de trauma y tal. En primer lugar, te queremos dar las gracias también a su prometida Andrea por dedicar un fin de semana de vuestro tiempo libre para estar aquí. En segundo lugar, que sepáis que tiene mérito porque se van a casar dentro de 2 meses, están con todos los preparativos de la boda y aún así pues han venido aquí este fin de semana. Así que doblemente gracias a todos. Contaros que hoy es la introducción, que ya pone aquí el tema, es un poco teórico porque hace falta conceptos, como a base de test y de otras cosas uno puede detectar si una persona está en riesgo de suicidio, factores de riesgo, cuáles son. Y ya mañana, a lo largo de todo el día, pues hablará de tratamiento y propósito de vida y ya pues será algo un poco más práctico, con preguntas abiertas, con técnica de grupos, etcétera. Él luego os lo volverá a decir. Así que bueno, pues esperemos que si os gusta hoy, mañana volváis y a lo mejor volváis con más gente y bueno, que sea de utilidad para todos. Como él va a hacer una presentación, yo ya abajo. Gracias, Andrés. Perfecto. Buenas tardes a todos. Me alegra estar aquí haciendo lo que me gusta hacer a mí. Espero que os pueda servir, que os pueda gustar incluso. No siempre lo que sirve nos gusta, pero espero que vayamos por ambas partes. El tema del suicidio es un tema que me propusieron hace unos meses y es un poco lo que contemplaremos. Las charlas como tal son un par, tanto la de hoy tarde como mañana tarde. Las he titulado Suicidio de la prevención a la existencia, intentando contemplar tanto la parte más fea, más desagradable, la de mirar a alguien y ver cómo es importante esas señales de alerta, esos factores de riesgo que veremos, el darnos cuenta que está mal y cuáles serían los pilares que un profesional, un psicoterapeuta podría implementar de cara al tratamiento y de cara a sacar a esa persona del hoyo para poder avanzar con ella hacia un propósito. Veremos más en la segunda charla de mañana cómo el suicidio no es tanto una pregunta baladí, no es una pregunta inconsistente, sino es un interrogante que nos invita a la reflexión. ¿Hacia dónde vamos y para qué vamos a dónde vamos? Así que vamos a empezar la charla. La pregunta que nos compete esta tarde es un poco ambiciosa. ¿Cómo predecir un suicidio? Veremos que esta pregunta carece de mucho sentido teórico, pero la he puesto como un desafío a que nos pueda estimular. Siempre que vemos un titular sensacionalista en redes sociales, en los periódicos, como que nos llama la atención. Vamos a contemplarlo solamente como un gancho que nos permitirá ver más en profundidad la teoría que nos puede ofrecer la ciencia psicológica. Las charlas es importante enfatizar que están basadas en la evidencia. En la universidad se hace hincapié en esto y es importante que se formen psicoterapeutas basados en la evidencia, basados en lo que nosotros sabemos, no en lo que nosotros creemos. Así como a mi compañera Lucila es médica. La medicina se basa en cosas que se han probado científicamente y la psicología tiende y aspira a eso mismo. Entonces veremos cómo podemos enfocar el tema de los factores de riesgo basado en lo que sabemos. Para antes empezar, no sé si os suena este personaje. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda de sus años de instituto? Es un filósofo francés. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, yo creo que es... Ay, Dios mío.
¿Alguien que le ayude? No. Es René Descartes. No sé si alguien estudió filosofía, si se acuerdan de... Sí. Tenemos como pesar, ¿no? Nos pesa hablar de esto. Yo me gustaban las clases de filosofía, es incluso más congenié bien con mis profesores. Y se me quedó una aportación de este filósofo. La duda metódica que presenta Descartes nos invita a poder dudar de todo lo que sabemos para llegar a la verdad más profunda, a la verdad más pura, a la esencia de la verdad. Por eso vamos a preguntarnos en primer lugar qué esperamos de esta charla. Espera un momento. ¿Se cumplirán tus expectativas? Es un poco, ¿qué esperamos al venir aquí? ¿Qué esperáis vosotros de mí? ¿Qué esperáis vosotros de esta charla? ¿Qué información os puede resultar útil o por qué estáis aquí? La pregunta de por qué es basal, hacérnosla. Y en segundo lugar, estamos todos seguros. La duda, lo que nos invita y lo bueno, muchas veces se habla de la máscara de la felicidad, de que vemos a una persona vivir cotidianamente, vivir en plenitud, y de repente, no es muy frecuente, sin embargo, se suicidó. ¿Qué pasa ahí? Por eso la pregunta de ¿estamos todos seguros? Yo quería hacer un ejercicio mental. Pensar en la persona más cercana que tenéis, en la persona que más queréis, en la persona que os pesaría que no estuviera en este mundo, que no estuviera viva. ¿Está segura? Por un instante vamos a hacernos la duda de que tiene un mínimo riesgo de caer en el suicidio. Es en ese momento cuando nosotros podemos contemplar la magnitud de este peligro. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que todas las personas a las que queremos, de todos los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor, están seguros de no poder caer en ideaciones, en intentos autolíticos? Vamos a empezar con un juego. La epidemiología, vamos a definir la epidemia y logía es como el conocimiento de las epidemias. ¿Cómo sería de alguna forma, cómo somos capaces de cuantificar los casos de gripe o los casos de neumonía, los casos de COVID muy famosos en los años pasados, la epidemiología de qué enfermedad? Vamos a ver qué nos pueden decir los datos del suicidio, pero para esto me gustaría contar con vuestra participación. Será un juego, una dinámica. Ahora vamos a ver lo que nos trae. La pregunta es, ¿cuántas personas en el mundo se suicidan cada año? No os voy a pedir nada más que cuando yo lea la opción, quien esté de acuerdo con esa opción levante la mano. ¿De acuerdo? No os voy a pedir opinión, nada más. ¿Cuántas personas en el mundo se suicidan cada año? Aproximadamente 100.000 personas. ¿Quién estaría de acuerdo con esta opción? Nadie. Casi 500.000 personas. Una mano, 2 manos, 3 manos por ahí. Casi 1 millón de personas. Ok, la mayoría. Vamos a ver cuál es la correcta en primer lugar. La última, la mayoría gana esta vez. ¿Qué nos dicen los datos? La OMS en 2018 publicó un informe y decía lo que podemos ver en pantalla. Cada año se suicidan alrededor de 800.000 personas en el mundo, es decir, una persona cada 40 segundos. Hacemos cálculos, ¿vale? Si digamos que esta charla dura 1 hora, os desafío a buscar en la calculadora cuántas personas se suicidarán a lo largo de esta hora en el mundo. Son cifras alarmantes y justifican el hecho de que nosotros estemos aquí hablando de suicidio esta tarde. Segunda pregunta. ¿Cuántas personas en el mundo intentan suicidarse cada año? Hemos hablado antes de suicidios consumados, de personas que lo consiguen. Pero también hay personas que lo intentan, pero no lo consiguen. Primera opción, por cada suicidio consumado hay 10 intentos. Vemos un poco la comparación. Vamos a hablar de cuántos se suicidan, suicidios consumados e intentos. Por cada suicidio consumado hay 10 intentos. ¿Hay alguien que...? ¿No? ¿Nadie? ¿20 intentos? Ok. 50 intentos. Está un poco dividida la audiencia. No sé quién es mayoría. 20 intentos. No son 50, sin embargo, tampoco son pocos. Si antes hablábamos de que en 1 hora, cada 40 segundos, se pueden suicidar X número de personas,
lo multiplicaríamos ese número por 20 para ver cuántas personas lo intentarán en esta hora que pasará. La OMS, un informe anterior, un informe previo que publicó, decía que en lo que dure esta charla, una hora aproximadamente, habremos tenido 1.800 personas. Ya os traigo el dato. Que habrán intentado suicidarse, quitarse la vida. Vamos a hablar un poco de nuestro cuadro nacional, un poco ver cómo estamos como país. En España, ¿cuántas personas se suicidan cada día? No sé si alguien ha visto este dato, ha sido muy sonado, se han hecho eco muchos medios de comunicación. Primera opción, entre 10 y 20 personas, una persona por ahí, 30, 40, 50, 60. Vale, mayoría. No estamos tan mal como podemos pensar aquí, entre 10 y 20. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2022, después de la pandemia, vemos un poco el contexto de los datos, decía que en España cada día se suicidan 11 personas, mientras que 200 lo intentan, el 75% son hombres. Atención a este dato que ya nos da pistas por dónde va el perfil de persona que intenta suicidarse. El 75% son hombres, quiere decir que 3 de cada 4 personas, esto lo digo, lo reformulo, no porque no sepamos lo que es el 75%, sino para que veamos la magnitud del perfil masculino en el suicidio. La pregunta que nos tendría que venir a la cabeza es ¿por qué este tipo de personas, por qué los hombres tienen más propensión de suicidarse? Vamos a ver. Este sería un poco el letrero, la infografía que utilizó el Colegio Oficial de la Psicología de aquí de España. Os dejo el QR por si alguien lo quiere fichar. Y vamos, más allá, si alguien quiere las diapositivas después de la presentación se las puedo ofrecer sin ningún problema. Este es el titular. Tomad vuestras propias conclusiones. Y por último, esperad un momento, creo que esta es la última pregunta de la dinámica. ¿Cuál es el fenómeno psicológico que tiene más casos registrados en el mundo? ¿Suicidio, depresión o ansiedad? ¿Suicidio? En otras palabras, ¿qué podemos ver más? ¿Qué sucede más? ¿Depresión? ¿Ok? ¿Ansiedad? Vale. Vale, esperad un momento. ¿Funciona? Funciona. Ansiedad. La OMS, tanto en un informe de 2023 como de 2024, muy reciente, dice que en lo que dure esta charla, espera un momento, por cada caso de suicidio hay 500.000 casos de ansiedad y 250, 500 casos de depresión. Esto es muy grave y, esperad un momento, estoy teniendo unos problemas. Vale. Lo he intentado representar visualmente. No ha sido fácil, pero el número sería este. La ansiedad, podríamos ver que estos serían todos los casos que tendríamos en comparación al suicidio. Por cada caso de suicidio, estamos hablando de todos estos de ansiedad. Después, en depresión, vemos que no son pocos, son menos, pero no son pocos. Por cada persona que se intenta suicidar, que consigue suicidarse, tenemos todos esos casos de suicidio y de depresión. Aquí la pregunta sería si el hecho de que veamos más ansiedad o depresión lo hagan que esas problemáticas sean más graves. Sí. Claramente no. Vemos que el suicidio es un fenómeno estadístico muy raro en comparación con otros, como hemos visto. Y por eso la ciencia actualmente está, de alguna forma, obsesionada con predecir, como ponía aquí en la imagen, con predecir el futuro. Lo que vemos muchas veces, esa imagen típica de la pitonisa con la bola de cristal, con predecir el futuro, con saber lo que va a pasar, con saber qué será de mí, qué será de mi familia, qué serán de mis seres queridos. Ahora mismo lo estamos viendo en la ciencia. Sin embargo, no es tan fácil como preguntar a una bola de cristal. Ambas imágenes tienden a lo mismo. Sin embargo, una
la pitonisa siempre será como una opción mucho más fácil. Predecir ya veremos ahora que no es tan fácil desde el punto de vista empírico, porque tenemos que hablar de muchos factores. El suicidio no solamente, mira, si te pasa esto, seguramente te suicidarás. Tenemos que hablar de un fenómeno multicausal. Vamos a hablar de un ejemplo de predicción en ciencia. No sé si alguien conoce lo que es este aparato. ¿Alguien? Tenemos aquí como un tubo muy grande que está siendo escrito por una pelota atada a un muelle con una palanca, ¿no? ¿Nadie? Probad, aunque sea, aunque no sea la respuesta correcta. Lo que mide los terremotos, ya está. No, que nadie pruebe más. Un sismógrafo. Es un ejemplo muy claro. Esto sería el mapa que podemos encontrar en Internet. Yo lo he buscado y es lo que he encontrado. De las estaciones de sismografía, sino sismología o sismografía. Sismografía. De toda España. Vemos que aquí en Galicia tenemos 5. Una en Pontenova, en Santiago de Compostela, Mazaricos, Agolada, Zamáns. Estamos muy estudiados desde este punto de vista y nos preguntamos por qué. La predicción nos ayuda a mantener nuestra integridad física, a protegernos de cara a lo que nos pueda pasar en el entorno. No olvidemos, porque muchas veces nosotros miramos la realidad desde un punto de vista europeocéntrico. Estamos muy acomodados aquí. Vemos solamente lo que nos enseñan los medios. Vemos solamente que la guerra de Ucrania y pocas guerras más. Pero hay muchas más guerras en el mundo. Estamos acostumbrados a ver las cosas desde qué podemos hacer para estar como estamos, acomodados, o por lo menos mejorar un poco más. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que el mundo es mucho más que Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque fuera de esta visión europea, podemos ver que muchos países están preguntándose cómo podemos protegernos de X amenazas. Aquí hemos olvidado todo eso. Por eso la ciencia, una vez más, nos invita a predecir, nos invita a ver qué podemos hacer para protegernos de algunos fenómenos. En este caso es irónico, pero a protegernos de las decisiones de uno mismo, de una misma. ¿Qué puedo hacer para predecir el hecho de que yo me pueda quitar la vida? ¿Cómo podemos predecir eso? Aquí podemos ver cómo la meteorología, en este caso, nos sirvió, nos embarulló más en el ejemplo de la Dana, cómo las predicciones han sido debate político. He cogido aquí un poco una selección de diferentes medios, de diferentes polos políticos. Vamos, a un show. Llegamos a esta pregunta: ¿cómo prevenir un suicidio? No olvidemos que la predicción en sí misma no sirve de nada o no tiene sentido si no hablamos de una prevención después. ¿De qué nos serviría predecir un fenómeno sin significancia? Y la significancia se la da el peligro que viene con ese fenómeno. Factores de riesgo. He puesto una imagen muy simple, pero vamos a hablar de probabilidades. No hay predicciones en ciencia, a no ser que hablemos de fenómenos muy claros, no hablamos nunca de predicciones 100% seguras. La predicción de la que hablaremos será como meter la mano en un cubo negro donde no vemos nada y coger o una bola, en este caso morada, o una bola azul. Hablamos de probabilidad. En este caso la probabilidad sería de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 a 1. 9 a 1 a coger la bola azul. 9 a 1 puede ser de coger la bola de que yo llegue a suicidarme. ¿Qué aumenta las probabilidades de que yo pueda suicidarme o no? ¿Qué aumenta las probabilidades de que yo tenga ansiedad o no, en el caso de la ansiedad, de que tenga depresión o no? Los factores de riesgo nos invitan a ver todas esas variables, todo eso que puede pasar en mi vida, que puede aumentar la probabilidad de que yo saque la bola del suicidio, la bola de la ansiedad, la bola de la depresión. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo más común que el del suicidio.
¿Cómo conseguir el trabajo de tus sueños? No os conozco. Me conocéis desde hace media hora. Pero estoy seguro de que cada persona aquí se tiene que ganar la vida de alguna forma. Tiene que poner pan en su mesa de alguna forma. De alguna manera tiene que conseguir ese salario mensualmente. Imaginaros que se os pone la posibilidad de ir a una entrevista de ese trabajo soñado, de lo que a mí me gustaría trabajar, con lo que a mí me gustaría ganar, las condiciones laborales que a mí me gustaría. La pregunta es, ¿cómo puedo ir a esa entrevista y salir, entre comillas, victorioso, salir triunfante y poder conseguir ese trabajo que yo siempre he tenido en mente? Esto, si nos fijamos, es también una manera de predicción. Vamos a predecir cómo podríamos hacer eso, cómo podríamos llegar a ese punto. 3 cosas importantes. No sé si os animáis a poder compartir qué pensáis que sería bueno en una entrevista de trabajo para conseguir ese trabajo. El primer factor, la primera cosa, contaría como un 40%, sería lo más importante. La formación para ese trabajo. Perfecto. ¿Alguna otra opción? Experiencia en el campo. ¿Alguien más? ¿Ser amigo del jefe? ¿Nadie? Creer que se puede conseguir. Si no lo crees, no lo vas a conseguir. ¿Vale? ¿Ok? La segunda cosa, un 20% de importancia, un poco menos, pero iríamos por la misma línea. Por atrás, ¿se animan? La actitud, un poco por lo que decía antes. Como vemos, he puesto aquí 3 cosas, como podría haber puesto 4 o 5, es simplemente un ejemplo. Lo que intentamos evidenciar es que son 3 cosas con pesos distintos. Si en vez de primera, segunda cosa, tercera cosa, llamáramos a la primera cosa primer factor y ya no habláramos de trabajo sino de suicidio, tendríamos como, sumado esto, daría el 70%. Entonces podríamos decir, podemos saber si alguien conseguirá el trabajo, si alguien se suicidará, con un 70% de seguridad. Enfatizamos el hecho de que no estamos seguros o no estamos seguros, sino que tenemos un 70% de seguridad, un 70% de coger la bola X o la bola Y. Si la bola morada sería no consigo el trabajo y llego a suicidarme, y la bola azul, trabajo o no, disculpad, no trabajo, no suicidio, trabajo, suicidio. Aquí tendríamos un 30% de probabilidades de no conseguir el trabajo y de no suicidarse. No sé si se ha captado un poco la idea, me he hecho un poco un lío. ¿Se ha entendido bien? ¿Sí? Ok. La pregunta aquí es, ¿se suicidará o no? Llegados a este punto, ahora pondremos sobre la mesa algunos de los factores. ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo que una bola haga que sea morada o azul? ¿Y qué nos permite ver si esa persona se suicidará o no? Llegados a este punto, me gustaría animaros a que podáis haceros preguntas. Me han gustado mis años de estudiante y siempre que me proponía atender bien a una clase, atender a alguien que estaba hablando delante mío, yo sabía que atendía bien si yo me hacía preguntas de lo que estaba diciendo esa persona. Si yo llegaba al punto de decir, mira, entiendo lo que está diciendo la persona que tengo delante, sin embargo, llego a un punto donde no entiendo o no llego a comprender o intento ver más allá de lo que está diciendo. Os invito a que hagáis eso porque tendremos un momento de coloquio después de poder compartir impresiones, de preguntas incluso, y de deciros también que la lista de factores de riesgo no es completa. Yo he cogido los principales porque hay muchos factores de riesgo. Por eso me gustaría invitaros a que podáis compartir si hablamos de algo que nos sale en la charla, que lo podamos compartir para que tengamos un conocimiento enriquecido entre todos. Por eso vamos a empezar a hablar. Recordamos, no vamos a predecir nada con exactitud, no tenemos una bola mágica y todo lo que vayamos a decir ahora tendremos que preguntarle a la persona.
¿Esto por qué lo digo? Porque se ha creado una idea generalizada de que los psicólogos podemos leer la mente o podemos ver cosas que los demás no ven o podemos observar el comportamiento y, mira, si te pones así con la mano significa que tienes depresión. No es tanto así, ¿vale? Es una, como decíamos antes, una mirada sensacionalista, pero muy lejos de la realidad. Por lo tanto, toda la información que vayamos a adquirir ahora, lo que nos permitirá será tener un modelo, una estructura de conversación con esa persona que vemos en necesidad. Oye, ¿qué te pasa en estos momentos? ¿O cómo está tu familia? ¿O cómo vives esto? ¿Cuál es tu mirada de cara al futuro, de cara a tu situación? Y todo eso lo tendremos que preguntar. No lo podemos observar todo en el lenguaje no verbal. Por lo tanto, lejos de sensacionalismos y más en la mirada empírica que necesitamos. Primer factor, genética e historia familiar. Hablar de genética siempre nos genera un poco de impresión, ver todos esos cromosomas, ese ADN. Vamos a hacerlo fácil. Pongo aquí que hablar de genética es como jugar a las cartas y hablar de interruptores. Vamos a hablar primero de las cartas y después de los interruptores. El famoso debate herencia o ambiente. ¿Qué determina un comportamiento? ¿Qué determina que yo sea maleducado si tengo 5 años? De que yo grite en casa. ¿Qué me hace cualquier cosa que yo haga? ¿Qué me hace hacerla? ¿La herencia? ¿Como yo he nacido? ¿O el ambiente? ¿Cómo me han criado? ¿Yo he nacido así o me he hecho así o me han hecho así? Hablar de esto en términos de suicidio sería hablar de un poco las dos cosas. Muchas veces se han desafiado mutuamente científicos de un lado y de otro. Los genetistas hablarían un poco de la herencia, los psicólogos hablarían del ambiente. Sin embargo, en el punto medio está la sabiduría, como siempre suele pasar. La herencia, en este caso, sería las manos que te tocan jugando a las cartas. Se reparten las cartas y por azar tú tienes una mano. Y el ambiente sería un poco la forma que tú tienes de jugar las cartas. Hay personas que tienen peores cartas, que empiezas la partida y dices, madre mía, qué cartas más malas voy a perder seguramente. O puede que no. Depende de cómo las juegues y de cómo las jueguen los demás también. Hay personas que tienen peores cartas al nacer y que tienen mayor probabilidad, por tanto, de intentar el suicidio, incluso de que les vengan pensamientos y de acciones suicidas. Sin embargo, un ápice de esperanza estaría en la forma que nosotros tenemos de jugar las cartas. Y ahí vamos. Si nosotros vemos que la herencia es mala, que las cartas que nos han tocado son malas, lo que nos queda es mejorar la forma de jugarlas. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se mejora o cómo nos damos cuenta si la herencia es mala o no? ¿Cómo sé si me han tocado malas cartas o no? Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. La epigenética suena muy fuerte, epigenética, se te llena la boca cuando dices esto. No es otra cosa que la interacción de ambiente y herencia. Por ejemplo, hay enfermedades que tienen un gran factor genético. Sin embargo, nunca se activarán si no es por el ambiente. Pueden haber muchos focos en este auditorio, pero por muy instalados que estén, si no hay un interruptor que los active y que haga que salga luz de ellos, nunca saldrá luz. Es un poco a lo que vamos con la genética. Estamos predispuestos genéticamente a X o Y cosas, sin embargo, si el ambiente no activa, si no se activa el interruptor, nunca saldrá luz. Por eso hay personas que han vivido muy felizmente en ambientes muy agradables, que se habrían visto afectadas por su genética de no ser por ese ambiente. Si tú coges a una persona feliz en un ambiente feliz y la pones en un ambiente estresante, desagradable, hostil, puede que haya muchas cosas en su genética que no se hayan manifestado en el primer entorno. Por eso vamos a ver qué ha pasado en la familia. Esta sería una primera pregunta a hacerle a esa persona que está mal. ¿Por qué decimos esto?
Lo que tenemos aquí enfrente se llama genograma. Nos sirve a los psicólogos para recoger información de las familias. Por ejemplo, imaginaros que llega Matt, de 15 años, un perfil muy típico, un adolescente llega a terapia. Yo con Matt, siendo su psicoterapeuta, lo que me tocaría es recoger un poco el contexto familiar, cómo se lleva él con toda su familia. Tiene 2 hermanas, Ayla de 12 años, Lucerne de 8, Sam, estos serían sus padres, los tíos, los hermanos del padre, sus abuelos. El abuelo de 79 años, abuelo, porque los cuadrados significan chicos y los círculos chicas. Esto es una denominación internacional, todo el mundo lo hace así. El abuelo habría fallecido a los 79 años. Todo esto lo podemos ver y podemos recoger más información. No somos psicoterapeutas y puede que no nos interese la relación que tiene con sus padres, con sus tíos, con sus hermanas. Sin embargo, una pregunta puede ser clave. ¿Hay alguien en tu familia que se haya suicidado? ¿Hay alguien en tu familia que haya intentado suicidarse? Puede que si es un tío no sea tan importante como si es un padre o un hermano. O puede que si el abuelo haya fallecido por suicidio y el padre haya intentado suicidarse, puede que Matt tenga muchas papeletas de hacerlo también. Por eso la pregunta es clave, mirar el contexto familiar. Pasamos al segundo factor. Historial suicida, factor 2. Según un metaanálisis muy importante, un artículo que sacaron en el 2017, el historial suicida es el factor que más explica de la conducta suicida. Es decir, nos preguntábamos cuál es la cosa más importante para saber si alguien conseguirá el trabajo de sus sueños o no. El historial suicida es lo más importante para saber si una persona, para predecir si una persona se suicidará o no. Es irónico porque el historial suicida se refiere a si lo ha intentado antes esa persona. Hasta que no se intenta, no se puede predecir no se puede predecir adecuadamente. Irónico, como digo. Otra pregunta que tengo preparada. Las personas que han intentado suicidarse es muy poco probable que lo vuelvan a intentar. ¿Verdadero? ¿Alguien? ¿Una persona? ¿2? Es decir, si yo intento suicidarme y no lo consigo, obviamente, es muy poco probable que yo no lo vuelva a intentar. ¿Verdadero? Perdón, ¿falso? Ok, mayoría vamos a ver que es verdadero. Cuanto más intento suicidarme, más cerca estoy de conseguirlo. Con tal de que haya intentado suicidarme una sola vez, ya es un factor muy importante. Me acuerdo de una paciente que estaba estudiando en una ciudad, en una capital, y se intentó suicidar cuando la dejó el novio. Era la primera vez que se sentía amada, querida. La primera vez que le habían mostrado amor incondicional. Y llegó un punto donde llegó hasta tal estrés cuando la dejó su pareja, que dijo, mira, ahora me voy a suicidar. No lo consiguió, afortunadamente, y la expulsaron de la residencia universitaria en la que estaba. Volvió a casa de sus padres y a las 2 semanas la tenía en consulta. Su petición fue que le firmara un documento para poder volver a la residencia universitaria aproximadamente 4 semanas después de que hubiera sucedido el intento de suicidio. Sabiendo esto, yo no le firmé el documento, porque sabía que ella necesitaba tratamiento psicoterapéutico antes de volver a hacer vida normal. Por más que viera en sus ojos el sufrimiento que le causaba el hecho de, en sus palabras me decía, me siento castigada por todo el mundo porque todo el mundo ahora está como muy pendiente de mí, no me dejan hacer vida normal. Y es que es normal, porque si nosotros dejáramos a una persona que ha intentado suicidarse como estaba antes
en tan poco tiempo, la evidencia nos dice que puede irse una segunda vez. ¿Y por qué? Aquí, bueno, para todo aquel que quiera, aquí está la referencia bibliográfica de este dato. Vamos por partes. Dice, las personas que han intentado suicidarse tienen un 40% más de probabilidades de intentarlo de nuevo. Esto ya lo hemos dicho. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? Está mal puesto. Esperad un momento. Entonces es fallo mío, lo siento mucho. Sí. Vale. Esto lo voy a tener que corregir, me pongo el post-it. La pregunta es ¿por qué? El dato es solo un 5-10% de los intentos de suicidio tienen éxito. Aquí yo, como podéis ver, soy muy visual. Intento plasmarlo todo de manera visual. Y sería un poco, si estas 100 personas intentaran suicidarse, solamente estas 5 lo conseguirían. O siendo optimistas, entre comillas muy irónicas, solamente estas 10 lo conseguirían. Y la pregunta es, ¿qué hace a la persona intentar suicidarse pero no tener éxito en este intento? Y aquí viene una pregunta un poco de reflexión. No quiero incitar a comportamientos autolíticos. Sin embargo, sí que me parece interesante poder poder meternos en la cabeza de esa persona que lo ha intentado. Y la pregunta es muy fuerte, ¿de acuerdo? Si tuvieras que suicidarte, ¿cómo lo harías? Reitero que no es un ejercicio de planificación autolítica. Es un ejercicio terapéutico desde el punto de vista del terapeuta. Nosotros ahora mismo somos terapeutas, estamos hablando de igual a igual. Y pongo esta pregunta porque es necesario saber cuáles son las motivaciones, cuáles son los puntos que llevan a la persona a cómo hacerlo. Por ejemplo, primera pregunta. Si tuvieras que suicidarte, ¿cómo lo harías? ¿Público o privado? Si yo me suicidara y lo hiciera público, si lo hiciera en un sitio público, ¿qué os dice ese comportamiento de mí? Necesito que los demás me vean. Necesito que por lo menos al final de mi vida, los que no me han mirado nunca, me miren. Si yo lo hiciera en privado, sería un contexto totalmente distinto. Si yo lo hiciera en privado, sería algo que yo tengo, incluso sería un cuadro más depresivo. Esto invita a la frustración. Está gritando, miradme. Esta persona ya, la que se va a suicidar en privado, la que lo va a intentar, ya ha desistido de que la miren. Ya ha perdido toda esperanza de que la miren. ¿Dolor o sin dolor? Si yo me suicido de una manera dolorosa, ¿qué os está diciendo ese suicidio? Me siento culpable. Merezco sufrir. Ahí está el mensaje. Tengo que morir de manera dolorosa, porque lo que he hecho merece ese castigo. Por lo tanto, si esa lógica nos lleva a la forma sin dolor, sería yo he sufrido demasiado y me voy a suicidar de manera que no vuelva a sufrir. Acabar con el sufrimiento. Si tuvieras que suicidarte, ¿cómo lo harías? ¿Con nota o sin nota? Muy típico lo de dejar una nota de despedida. ¿Qué os está diciendo ese comportamiento? ¿Qué podemos ver en una persona, más allá del contenido de la nota, lo escrito? Un suicidio con nota es un suicidio que lleva un mensaje. Un suicidio sin nota... Sí. Que respondió aquí. Sí, dilo más alto. Y no te he oído. Muy buena. Muchas gracias. La nota es una manera de vincularse con las personas que dejas atrás. A ver, también es muy frecuente ver que el comportamiento, la conducta suicida tiene mucho que ver con cuadros psicopatológicos, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, personas que no están, entre muchas comillas, muy cuerdas,
que no son muy conscientes de lo que hacen. Entonces podemos ver que si no hay nota, estaríamos posiblemente en riesgo de hablar de uno de esos cuadros de psicopatología. Escondido o a la vista sería un poco lo mismo, público o privado. Todo esto lo que nos lleva es a pensar qué hay detrás de ese historial suicida. ¿Por qué yo, si me intento suicidar, es lo que más explica la conducta suicida, es lo que mejor predice que yo lo vaya a volver a hacer o no? La pregunta era ¿por qué, si yo lo intento hacer, por qué tengo tan pocas probabilidades de tener éxito? Es porque cada vez que se hace, esto es un gráfico muy común. Aquí tenemos ansiedad, aquí tenemos tiempo. La ansiedad, si yo, por ejemplo, tengo miedo a las cucarachas, ¿ok? La ansiedad sube, se mantiene un poco y baja progresivamente. Sube más rápido de lo que baja. Por eso el miedo se va tan lento. Pero después, a la segunda vez que me pongan una cucaracha en la mano, pues yo tendré un poco menos de ansiedad. Y así progresivamente. En el caso de que no estuviéramos hablando de miedo a las cucarachas y estuviéramos hablando de miedo a la muerte en el momento de quitarme la vida, podemos ver cómo hay una reducción constante de ese miedo. Conforme yo me voy acercando a la muerte una vez, me intento suicidar otra vez tras vez, la ansiedad a la muerte disminuye. Por lo tanto, podemos predecir y vemos cómo esto es el factor más importante de predicción. Pasamos al tercero. Desesperanza y pensamiento dicotómico es el tercer factor. La desesperanza definida, visualmente sería un poco este perrito de aquí. Es sentirse sin salida. No sé cuántos de vosotros habéis visto a este perro en vida, yo unas cuantas veces. En el momento en el que lo intentas perseguir y se esconde en algún sitio del jardín o de la casa. Esta sería un poco la persona que intenta suicidarse. Una persona asustada por las condiciones que tiene de vida, por el momento vital que está pasando. Una persona que se ve encajonada en un sitio muy concreto del cual no cree tener salida. Sin embargo, ¿qué hay detrás de toda esta desesperanza? ¿Qué hay debajo? ¿Qué podemos ver en los procesos psicológicos de la desesperanza? Blanco-negro, ¿cómo es la situación? Los cuadros son negros, obviamente. Este es solamente un ejercicio visual para que nos podamos imaginar qué es el pensamiento dicotómico. No sé si habéis oído alguna vez esta expresión. Dicotómico es pensar en blanco o negro, en bueno o malo. Por ejemplo, si yo te hago una tarta, no está bien, pero le falta esto, es mala, está mala. Es pensar en negro o blanco todo el rato. Esto es un factor cognitivo que nos invita a pensar que hay más probabilidad de suicidio cuando una persona piensa de este estilo. Estos dos cuadros los he cogido de una imagen mucho más grande, que es este paisaje. Es una reflexión visual. Si yo mirara solamente esta parte, sería un poco optimista, un poco demasiado optimista, disculpadme, porque hay tanto claros como oscuros. Y este paisaje bien podría ser la realidad de una persona. La persona dicotómica solamente va a mirar lo negro o lo blanco. Y si tenemos algún problema de atención selectiva, vamos a centrarnos solamente en aquello a lo que tendemos a mirar. Si yo tiendo a ser una persona negativa y positiva es algo muy... No me siento bien diciéndolo porque lo han denigrado mucho en los libros de autoayuda y demás recursos faltos de evidencia. Sin embargo, si yo tiendo a mirar solamente lo malo de una situación o lo bueno, la forma que yo he tenido de mirar las cosas, la forma que me han tenido de enseñar a mirar la realidad, yo puede que en un día malo mire solamente aquí. Sin embargo, mi realidad es todo esto. Es más difícil mirar todo el paisaje que mirar solamente un cacho del paisaje. Y mirar solamente esto aumenta la probabilidad de suicidio. Este esquema nos ayuda a recapitular un poco lo que hemos dicho. Yo estaré aquí
Yo miro la conducta, la realidad externa de una persona. Sin embargo, detrás de todo esto hay muchos procesos psicológicos, sociales, subyacentes. Está ese típico ejemplo de yo voy caminando por la calle y por la otra acera está caminando una persona que yo conozco. Una persona que pasa de largo, yo la estoy mirando y no me saluda. Y yo interpreto que esa persona puede tener algo conmigo, está enfadada, pero si yo de alguna manera pisara mi orgullo y dijera, mira, no me ha saludado, pero le voy a preguntar por qué no me ha saludado. Yo voy a preguntarle y su respuesta sería, mira, es que no te he visto, estaba pensando en la discusión que he tenido con mi mujer. Los procesos psicológicos, sociales que hay debajo de la realidad son mucho más complejos que la realidad en sí. Y nosotros tendemos a quedarnos aquí y a interpretar lo que nos conviene o a interpretar lo que tendemos a interpretar. A mirar solamente lo blanco o lo negro de una situación. No ser conscientes de la multicausalidad de todos los factores que rigen la realidad de una persona, nuestra realidad, nos invita a aumentar las probabilidades de mirarlo todo en blanco o en negro y, por lo tanto, por consiguiente, de llegar a conductas suicidas o no. Es muy importante poder mirar la complejidad. Yo no me comporto así porque sea bueno o malo. Yo me comporto mal, por lo tanto soy una mala persona. Error. Llevar el análisis del comportamiento a términos morales está bien si alguien es religioso, si alguien necesita educar a otra persona, a un hijo, a un sobrino, a un nieto. Sin embargo, llegados a un punto de madurez psicológica, de adultez, nosotros necesitamos mirar más allá. Un caso muy sonado, ¿vale? Viene de mi propia consulta. Había una persona que me decía, es que yo soy infiel y me siento mal siendo infiel, pero no puedo dejar de ser infiel. Y el caso es que detrás de toda esa frase, explorando, encontramos una historia traumática, donde la infidelidad había sido lo que había visto de niño y lo que había sufrido en el comportamiento de uno de sus padres. Y de otra forma, la infidelidad que él ahora estaba mostrando es una llamada, un grito de sufrimiento de ese niño traumado que fue en el pasado. Una de las lecciones de la psicoterapia es esa. No podemos quedarnos en el análisis moral del comportamiento. No podemos quedarnos en, vale, ¿es bueno o es malo? Hay mucho más allá detrás de eso. Y es lo que nos invita a mirar todo el paisaje y no mirar solamente una parte de él. El pensamiento dicotómico, lo leo literalmente, responde a una necesidad de cierre psicológico, hacer que acabe la situación de estrés. Volvemos al ejemplo del suicidio, ¿vale? Vamos a dejar el trauma y la infidelidad. La necesidad de simplificación o cierre de situaciones difíciles viene desde la misma necesidad de predicción. Esto es la incomodidad ante la incertidumbre. Explico lo que está puesto. Si yo miro el paisaje completo, yo me daré cuenta de muchas cosas que no estoy seguro de ellas. Habrá muchas preguntas que me vengan de mirar toda esta realidad y mirar la realidad, me preguntaré cosas, como he dicho, y la respuesta que yo tendré ante estas preguntas será, no sé. ¿Qué va a pasar con la relación que tengo con mi pareja? No sé. ¿Qué va a pasar con el futuro de mi hijo, con su trabajo? No sé. Es tal el dolor, es tal la incomodidad que me puede causar mirar mi realidad que yo prefiero mirar solamente una parte porque es lo que estoy seguro de ello. Mirar el paisaje completo no es tan fácil como parece. El paisaje completo implica incertidumbre y el querer acabar con esa incertidumbre y por lo tanto presentar un pensamiento dicotómico es lo que me hace saber que yo quiero predecir el futuro y no puedo. Es paradójico porque estamos hablando de predecir el futuro. ¿Cómo predecir el suicidio? Y puede que ante esa pregunta, como decíamos antes,
esa pregunta sea sensacionalista. Y sea una pregunta que diga, que tengamos que responder con una respuesta tal, no sé. ¿Cómo predecir el suicidio? No lo sé. Yo solamente sé algunas cosas que me pueden hacer ver que aumenta o disminuye la probabilidad de suicidio. Y ver esa incertidumbre es de una incomodidad brutal. Pasamos al cuarto factor y último que vamos a presentar en esta tarde. Aislamiento social e historia traumática. Aquí vamos a ver como un esquema un poco más grande. Historial traumático, hablamos de ese niño herido, hablamos de esos padres que no se comportaron como debían, de esos padres que omitieron el cuidado a ese menor, o esos padres incluso que en vez de omitir causaron sufrimiento, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato emocional. Culpa como mecanismo de supervivencia afectiva es algo que me merezco. Ese menor que lo ha pasado muy mal con sus padres tiende a presentar la culpa como un proceso emocional de supervivencia. ¿En qué sentido? Y yo me siento mejor al saber que me han pasado cosas que yo he podido controlar. Aunque hayan pasado cosas malas en mi vida, yo tiendo a autoengañarme a mí mismo, haciéndome pensar que han sido mi culpa y que yo he podido controlar eso, pero no he sido capaz de controlarlo bien. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto lo vemos en víctimas de trauma psicológico? Porque la alternativa a este pensamiento sería que todo es un caos incontrolable, como pone ahí. De que yo no puedo controlar que me pase el dolor o que no suceda en mi vida. Eso lo que causaría en última instancia sería un miedo insoportable. Y es un poco el perfil emocional que vemos en víctimas de trauma. Una culpa patológica se llamaría en este caso. De historial traumático pasamos a desconexión social, porque este historial traumático lo que hace es enseñarme que las personas, entre comillas, son malas, simplificado al extremo, ¿vale? Para no alargarlo en demasía. La teoría interpersonal del suicidio nos indica que esta desconexión social viene dada por dos factores. En primer lugar, la frustración de pertenencia. El mensaje sería, si yo no estuviera, nadie se daría cuenta. Yo necesito pertenecer, sin embargo, estoy frustrado porque nadie me permite pertenecer a nadie. Yo quiero tener una familia, pero la familia que tengo es una familia traumatizante. Y por lo tanto, si yo no pertenezco a nadie, nadie se daría cuenta si yo no estuviera aquí. Y por eso me desconecto socialmente. Y en segundo lugar, la percepción de carga para los demás. Este es un perfil totalmente distinto. Les hago sufrir, ese es el mensaje. Y porque les hago sufrir, es mejor que yo no esté para que ellos ya no sufran. ¿Veis cómo cambia aquí? Aquí me desconecto socialmente, no porque yo no pertenezca, sino porque yo pertenezco, pero pertenezco, a mi entender, mal. El mensaje, quien está fuera del grupo está en peligro, tanto una parte como la otra, lo que nos indica es que la desconexión social aumenta el peligro y por lo tanto el riesgo de suicidio, lo que nos lleva a una situación desesperante, que es lo que da el motivo. Y pongo aquí, nadie se suicida sin un motivo. Lejos de esos perfiles psicopatológicos que hemos mencionado antes, una persona sin psicopatología, porque el suicidio no es una psicopatología, presenta un motivo detrás. Es un comportamiento, vamos a llamarlo burdamente, grande. Y una cosa grande necesita una explicación grande. Un motivo bien definido. Y llegamos a esta dicotomía, a este paso de ideación e intento de suicidio consumado. Aquí entraríamos en las líneas más punteras actualmente de evidencia empírica estudiando el comportamiento suicida. Escalonamiento, ideación, intento, ideation to action theories, es lo que nos indica actualmente el interés está en qué lleva una persona de pensar que necesita suicidarse a intentarlo. ¿Cómo paso yo de que un día me viene a la mente, mira, si no estuviera aquí sería mejor, la solución que yo tengo es suicidarme? ¿Qué me hace pasar de esto a consumir, a intentar el suicidio?
Diferentes factores de sensibilización, habituación, lo que hemos dicho antes, cuanto más lo intento, cuanto más me acerco, menos miedo tengo. Intentos previos, autolesiones. Las autolesiones son un comportamiento muy profundo que no se entienden en sociedad. Un comportamiento que actualmente personalmente estoy investigando. Disponibilidad a medios letales, el tener a mano, esto es muy obvio, cuchillos, pesticidas, cuerdas, pastillas, ansiolíticos, lo que se vaya a tener. Exposición reforzante, aquí entrarían los grupos pro suicidio en diferentes redes sociales. Planificación concreta, esto es importantísimo. Si nosotros vamos a una persona que está mal y le preguntamos abiertamente, oye, ¿estás pensando en suicidarte? Y la persona te dice sí, vale, ok, hasta ahí bien. Es lo mínimo que podemos hacer. Sin embargo, la señal de alerta aquí es preguntarle cómo lo harías. Si tú vas a una persona y esa persona que te ha dicho que sí que está pensando en suicidarse te dice el plan concreto, saltan todas las alarmas. A mayor concreción, mayor riesgo de suicidio. Si tú le preguntas, vale, ¿cómo lo harías? Y no tiene un plan concreto, bueno, yo creo que, no sé, me tiraría por un puente, pero no estoy muy seguro porque tengo miedo. Ahí no hay tanto riesgo. Sin embargo, si tú le preguntas y te dice, mira, yo lo que haría sería coger las pastillas que tengo en el segundo cajón de la mesilla de noche a las 5 de la tarde cuando no está nadie en casa. Cuando vemos tanto detalle, a mayor detalle, mayor ha sido el pensamiento autolítico y mayor el riesgo de suicidio. Si nosotros vemos eso, no nos separamos de la persona hasta poder estar seguros, tener garantías de que está segura. Hasta que no venga un familiar, hasta que no venga una persona, un profesional sanitario cualificado. No dejamos a una persona así sola. Y todo esto, todos estos factores tienen que interaccionar. Se alinean los astros, pongo aquí. ¿Por qué? Porque hemos hablado de muchos factores de riesgo. Sin embargo, tiene que haber un desencadenante, tiene que haber una situación vital estresante suficiente para que todos estos factores interaccionen entre ellos, se junten y la persona diga, vale la pena hacerlo ahora. Ahora es el momento. Como digo, la pregunta de antes, la pregunta que encabezaba esta charla, ¿cómo predecir un suicidio? No tiene mucho sentido, porque prácticamente no se puede. Se pueden mirar señales de alerta en la persona. Podemos preguntarle cosas. Sin embargo, lo más importante será estar ahí para esa persona cuando lo necesite. Porque sin lugar a dudas, si nosotros estuviéramos ahí, no lo conseguiría. Y es un poco el mensaje que dejamos aquí. Ahora me gustaría, hemos llegado al final de la charla, sigamos hablando, no sé si he pegado mucho la chapa o no, si ha sido muy largo o no. Sin embargo, este es el momento que tenía pensado para ver si podíamos compartir entre nosotros, para que hubieran preguntas, para que hubieran comentarios. Así que no sé si hay.